Un día muy importante y muy interesante en este tercer Congreso Nacional, donde todos ustedes han estado muy participativos. Congreso Nacional de Innovación Educativa, que gracias al Gobierno del Estado, a la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, la Universidad Pedagógica de Durango, la Universidad de Occidente y la Universidad Pedagógica Nacional, se hace posible que año con año se realice este encuentro de jóvenes, este encuentro con valores, este encuentro con la educación. Y el día de ayer, pues muy contentos porque la mayoría de ustedes se enteró que estuvo con nosotros el señor gobernador del estado, el licenciado Mario López Valdés. No quiso dejar de venir, a la inauguración no estuvo porque su agenda en la Ciudad de México no se lo permitió, pero lo primero que hizo llegando a Sinaloa es venir a este Congreso y eso se le agradece y se le aplaude, y desde aquí le enviamos un aplauso al señor gobernador del estado, Mario López Valdés, por esa deferencia que ha tenido para con este Congreso y sobre todo con ustedes jóvenes, con los nuevos profesionistas. Sean bienvenidos nuevamente a este Congreso y vamos a dar inicio a las actividades del día de hoy. La conferencia Tendencias en la Reforma de Profesionales de la Educación. Ponente, doctor José Jaime Vázquez López, director de la Coordinación de Proyectos de Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También está con nosotros la doctora Gloria Angélica Valenzuela Ojeda. Ella también viene de la Benemérita Universidad de Puebla, son los ponentes, y el moderador maestro José Abelardo Ríos Pérez. Adelante, maestro. Bien, buenos días a todos, buenos días a todas. Hoy estamos muy complacidos de todo lo que se ha venido desarrollando en este Congreso Nacional de Innovación Educativa, y tenemos para prácticamente concluir con este ejercicio académico de estos 3 días en los que han estado participando nuestros estudiantes, los ponentes del estado de Coahuila, los ponentes del estado de Durango, presencia de estudiantes de Baja California, presencia de estudiantes y ponentes de la Universidad de Occidente y sobre todo este conglomerado de nuestra comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica del estado de Sinaloa. Hoy estamos aquí para presenciar una conferencia Tendencias en la Formación de Profesionales de la Educación, y esto nos hace recordar las preocupaciones planteadas por nuestros líderes académicos en la mesa de diálogo que se realizó, en donde se aprecian distintas posturas y preocupaciones por los futuros profesionales de la educación. ¿Qué mejor que para que nos abordemos esta temática, que hoy contemos con el doctor José Jaime Vázquez López y con la doctora Gloria Angélica Valenzuela Ojeda? Debo decirles que la doctora Gloria Angélica Valenzuela Ojeda es hija de nuestra Universidad Pedagógica. Ella es licenciada en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Culiacán. Me hizo recordar los tiempos en que me tocó ser también estudiante de la universidad, en la primera generación. Compartimos ese espacio hace pues poquitos años. De igual manera, la doctora tiene maestría en Administración Educativa en la Universidad de las Américas, Puebla.
Obtuvo su grado en Educación, Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención Educativa en la Universidad Anáhuac, México, Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene experiencia como docente, coordinadora y directora de Educación Básica, Superior y Posgrado. Su último cargo ha sido como directora general de Educación Superior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el 2010 al 2013. Perteneciente al Congreso Nacional de Investigación Educativa, COMIE, Sociedad Mexicana de Educación Comparada, SOMEC, Asociación Francófona Internacional sobre Investigación Educativa, grupo de currículum, grupo de procesos de formación, grupos de evaluación de la docencia. Actualmente ha sido directora y asesora de tesis de más de 200 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Y bueno, ha tenido el valor, como muchos de nuestros compañeros que se han presentado con sus libros aquí, de escribir para la comunidad, de escribir para los profesionales de la educación, y tiene diversos libros escritos, artículos científicos y libros. En el caso de nuestro ponente, el doctor Jaime Vázquez López, José Jaime Vázquez López, es doctor en Educación y Economía por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro de Planeación por el Colegio de México, ha sido vicerrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de 1995 al 2013, coordinador de proyectos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, presidente de la Sociedad Mexicana de Responsables de Estadística y vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas. Los profesionales de la educación, en este sentido, tendremos la oportunidad de escuchar la disertación desde una perspectiva diferente a la que comúnmente estamos acostumbrados, muy apasionados por la profesión del docente, pero ahora tenemos ponentes que tienen que ver mucho con la academia, con las ponencias de la academia y desde la visión de economistas y de profesores normalistas, profesores hijos de la Universidad Pedagógica Nacional. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra al doctor José Jaime Vázquez López. Gracias, maestro Abelardo. Para la maestra, la doctora Angélica Valenzuela, y para un servidor es un gusto estar acá en Mazatlán. Y quiero, primero que nada, agradecer la cordial invitación que nos hizo el maestro Abelardo Ríos, quien apenas el año pasado, en los últimos meses, en diciembre del año pasado, lo conocimos en la ciudad de Puebla. Decíamos, nos sentimos muy honrados de estar acá en este congreso de innovación que organiza la Universidad Pedagógica de Sinaloa y en la que asisten jóvenes de los estados de Durango, Coahuila, de Ciudad de Baja California y sobre todo los que son de acá, de Sinaloa, que son la mayoría. Como ustedes vieron, a mí me gusta la estadística y me decía ayer mi tocayo Jaime que había como 3,000 muchachos. De repente la doctora y yo pues nos asustamos, dijimos ¿qué vamos a hacer con tanta gente? Pero como es sábado, seguramente muchos de ustedes estuvieron anoche medio distraídos, así que han de venir dormidos y algunos hasta medio crudos, ¿verdad? Y pues la proporción más o menos es la esperada, 50-55%, porque creo que no se puede desaprovechar la playa, no se puede desaprovechar el sol y sobre todo la convivencia de ustedes. Pero vamos a enmarcar, la doctora y un servidor, el tema de la formación de profesionales
quizás es un poco atrevido decir desde una mirada diferente, pero sí de lo que significa hoy la innovación y sobre todo con la fortuna que significa hablar con la parte más importante que tiene este país. Es nuestra última porción de riqueza para que las cosas sean diferentes en México. Y esos son los jóvenes. Y además nos toca en un momento donde ser joven es bastante complicado en México. Es la parte más olvidada, es donde está sin duda la mayor exclusión en nuestro país, pero también es donde está la fuerza, donde están las posibilidades para construir de una manera individual y de manera colectiva la capacidad para que México sea distinto. Así que nos sentimos muy orgullosos de estar con ustedes. Vamos ahora a que vean ustedes cuáles son los elementos de la presentación. Nada más déjenme organizarme aquí. Aquí está. Estos son los puntos que vamos a tratar. Primero, un contexto que se nos hace muy necesario para ubicarnos cómo estamos en México, qué es lo que ha sucedido y cuál es el papel que tienen los jóvenes y en particular los que están dedicados a la educación. Veremos una serie de aportes teóricos, cuál es nuestro panorama nacional. El punto 4 es algo muy importante porque significa el análisis de una muestra de programas de educación para la formación de profesionales en educación. Veremos tendencias internacionales, los retos educativos y una serie de reflexiones. ¿Cuál es el contexto que vivimos recientemente en México? Y algo que es muy importante es la velocidad con la que están sucediendo las cosas y que el estar en este país nos lleva a una realidad muy fuerte donde si no cambiamos en los distintos niveles, pasaremos por situaciones realmente complicadas. Durante 20 años este país no ha crecido a su potencial y cuando se dice que no crece a su potencial es que no puede generar las oportunidades para disminuir el gran problema que es la desigualdad. Y esto ha pasado con la educación, vivimos cambios muy rápidos, ustedes están siendo sujetos de ellos de manera muy fuerte. Antes no existían el número de exámenes que hoy se tiene para poder entrar a estudiar, ni tampoco al concluir los estudios. Muchos de los docentes carecían de estudios de posgrado, nuestras evaluaciones eran internas, ¿sí? Y la investigación que se realizaba en México de manera reciente poco tenía que ver con las necesidades del país. Y los procesos de vinculación eran sumamente limitados. ¿Cuál es el contexto que tenemos de manera muy reciente? Estamos hablando de conceptos de educación permanente, la formación de los jóvenes se está dirigiendo cada vez más al posgrado, lo verán con los datos de la doctora Angélica. Hay procesos de preselección, muchos jóvenes no están estudiando aquello que querían en un principio y se ven sujetos a distintos procesos de exámenes para poder ingresar. Hoy en México hay una mayor investigación que se dirige a patentes y tenemos que pasar de las patentes a la realización de proyectos. Los fondos de investigación ahora se canalizan a proyectos que tienen que ver más con las problemáticas que tenemos los mexicanos en los sectores productivos. Hay una mayor vinculación y se abren opciones de estudio para los adultos y nos dirigimos a un proceso que reconoce las competencias, el saber hacer, las competencias o certificaciones laborales. Aquí quisiera decir que nos unen dos cosas con la pedagógica. Allá en la universidad encabezamos un proyecto de alfabetización y también tenemos a cargo, a través de la doctora Valenzuela, lo que es un programa nuevo que es para la formación de adultos mayores, abrirles el acceso a la educación. Hace unos años, 2 décadas, muchos de los profesores que están acá sentados
nosotros que estamos aquí al frente, esperáramos que alguien nos resolviera las cosas. Ustedes no están en esa situación. Nadie los va a salvar y nadie les va a resolver la vida. Aquí es donde empieza algo diferente en este país y donde tenemos que hablar de manera diferente cuando nos planteamos los procesos educativos, los procesos de formación de las personas. Hablamos de un cambio de actitud en la gente. Si cada uno contara su historia, seguramente sería algo muy difícil, donde encontraremos, como dicen las culturas orientales, muchas evidencias de sufrimiento, pero también nos vamos a encontrar con que en cada uno de nosotros están las posibilidades de vida. Ustedes a su corta edad ya son muy claros de que no hay certezas, de que todo es impermanente y de que todo está sujeto a cambio. Así que pensar en estabilidad como lo hicieron las generaciones anteriores no existe más. Nos encanta como mexicanos recordar periodos pasados y cuando crecimos y cuando la inflación era baja y cuando los niños obedecían a los padres y donde nos portábamos bien y donde pasaban cosas. Lo cierto es que todo eso se fue moviendo y hoy estamos en la víspera de la construcción de un nuevo código cultural en este país, que tiene que ver con la manera en que vemos nuestra historia, en que vemos nuestra cultura, en que vemos nuestros procesos económicos y también, por cierto, de la forma en que tenemos que ver nuestra educación. Plantearnos el escenario de lo que va a suceder con las tendencias profesionales en la educación y cuál es el tipo de profesionales que requiere este país, es romper, creo, un paradigma. Cuando hablamos de innovación, no significa hacer las cosas de manera diferente. Significa, creo yo, replantearnos totalmente y hacer una verdadera revolución, una transformación de los procesos que nos ubique sobre un contexto distinto que, como decía, es totalmente cambiante y que nos debe de avisorar formas diferentes de formar a los profesionales y que esos profesionales lleven a su vez los procesos educativos a los niños y a los jóvenes. Le voy a dejar la palabra a la doctora Angélica para que empiece con un tema que es cómo miramos desde la teoría la formación de profesionales y cuáles son los elementos que hoy están en discusión en el mundo. Sí, muchas gracias, buenos días. Yo también me uno a la felicitación por la iniciativa de las autoridades educativas de Sinaloa, Durango y Coahuila por la realización de este evento. Las tendencias en la formación de profesionales de la educación se pueden realizar desde diferentes miradas, como lo estamos observando en esta plática, en donde las políticas educativas, el avance teórico, científico, tecnológico que impacta el contexto internacional y nacional tienen un rol estratégico. Por ello, hemos querido incluir en este espacio un apartado que contemple el rol de los planes de estudio de educación en México, debido a que son un referente muy importante para la formación de los profesionales de la educación. Por tal motivo, a partir del análisis de los planes de estudio, podemos reflexionar sobre cómo está respondiendo México y sus instituciones educativas a las tendencias internacionales que están permeando todos los campos del conocimiento y en las cuales va a profundizar el doctor Jaime. En esta parte, los planes de estudio en educación como criterio de referencia para el tema que hoy nos ocupa
los estamos considerando debido a que los resultados de un plan de estudios no son inmediatos. Tenemos que esperar la conclusión del plan de estudios y dar oportunidad a que los egresados se inserten en el campo laboral y realicen aportes al área educativa para ver sus repercusiones. Lo que significa que con los planes de estudio en educación estamos trabajando en presente para impactar en el futuro. Por ello, estamos tomando como base el análisis curricular y específicamente un análisis de la orientación disciplinaria de los planes de estudio de educación que sirva de referencia para reflexionar sobre las características de los futuros profesionales de la educación que se están formando en nuestro país, específicamente en los 3 estados convocantes, y vincularlo con las tendencias educativas. Antes de empezar con toda esta información, quiero hacer una distinción entre los términos de plan de estudios y el de programa académico. Mientras que el término plan de estudios hace referencia al currículo formal, al documento formal, que regula la trayectoria formativa de los profesionales de la educación, el programa académico se integra por el conjunto de variables que impactan en la formación integral de los profesionales de la educación y que está integrado por el plan de estudios como una de sus variables muy importantes en su interacción con otras variables institucionales como los profesores, los estudiantes, la enseñanza, aprendizaje, investigación, vinculación, la normatividad, administración y gestión, infraestructura, entre otros. Entonces, el resultado que nosotros les traemos, el análisis que hicimos, fue con el enfoque de plan de estudios. Aquí en esta diapositiva de los aportes teóricos nos estamos apoyando en Perrenot, quien realiza una diferencia entre las siguientes 3 áreas que agrupan a los saberes disciplinarios. Primeramente, identifica los conocimientos que aparecen en el programa de disciplinas ya establecidas y centradas en un área del conocimiento. Por ejemplo, la biología, la química, la física, la matemática, la literatura, son disciplinas que no se cuestionan, que tienen un campo ganado dentro de los planes de estudio en general y que esto aplicado al campo educativo, hablaríamos de disciplinas específicas de ese campo educativo que ahorita vamos a analizar. En segundo lugar, habla de los conocimientos que acompañan a las disciplinas y que Audiguier propone nombrar las educaciones para. Y aquí entra educación física, educación musical, educación artística, educación para la salud, educación sexual, educación tecnológica, etcétera. Entonces, estas sí son retomadas por los planes de estudio de educación para formar profesionales en esta área. Pero una cuestión muy importante de este autor es que identifica los conocimientos que están ausentes amplia o totalmente en los programas, principalmente de escolaridad obligatoria y que solo tienen una presencia limitada a nivel de bachillerato. Aquí entra la ciencia política, las ciencias económicas, la psicología, la arquitectura, el urbanismo, etcétera, que el autor considera que son muy importantes para que los profesionistas tengan una formación integral en todos estos campos del saber. Este último punto de las disciplinas ausentes que propone Perrenot lo voy a rescatar posteriormente. Bueno, en la siguiente diapositiva que está el panorama nacional, aquí todo el análisis de los planes de estudio lo vamos a realizar en 3 partes. Primero, presentamos un panorama nacional con las aportaciones de Anúyes. En segundo lugar, presentamos los programas de educación de Sinaloa, Durango y Coahuila. Y en tercer lugar,
profundizamos en una muestra de planes de estudio de educación en estos 3 estados, pero a través del análisis de los ejes curriculares para identificar qué tanto estos planes de estudios están formando a los profesionales del futuro con las tendencias que vamos a estar analizando. En primer lugar, en la primera tabla vemos que tenemos 8,623 programas de educación de posgrado a nivel nacional, de los cuales el 13%, que son 1,326, pertenecen al área de educación. Los estudiantes en total son 13,397 estudiantes y un 25% pertenecen al área de educación. Esto es muy importante porque tenemos una presencia en estudiantes que están preparándose en esta área del conocimiento y que van a impactar en el campo educativo en los próximos años. Ahora, aquí lo que se puede observar también es que las mujeres que están estudiando programas de posgrado son casi el doble que los hombres, por lo que a futuro vamos a encontrar más mujeres que hombres en el campo educativo. En la siguiente diapositiva, que tiene que ver con las licenciaturas en educación, encontramos que tenemos 19,207 licenciaturas a nivel general, de las cuales el 11%, que son 2,124, pertenecen al área educativa. En relación a los estudiantes, el 8% de los estudiantes de licenciatura están estudiando educación. Y aquí se observa un fenómeno muy interesante también, que casi 3 veces tenemos mayor número de mujeres que de hombres. Entonces, a futuro, a los 5 años que veamos los resultados de las licenciaturas, en el campo educativo vamos a tener más mujeres que hombres. Habría que hacer un estudio de género a ver qué es lo que está pasando ahí. Bueno, en la segunda parte del análisis de los planes de estudio, aquí se concentra un concentrado específicamente de los planes de estudio de Sinaloa, de Durango y de Coahuila. A nivel de licenciatura, tenemos que Sinaloa ofrece 50 planes de estudio de educación, por arriba de Durango, que ofrece 49, y 37 Coahuila. Eso es en licenciatura. En especialidad, Sinaloa no ofrece programas de especialidad. Todo esto son según datos de ANUYES, de los anuarios estadísticos de ANUYES. Durango ofrece 2 especialidades en educación y Coahuila solo 1. Aquí, por ejemplo, es un fenómeno muy importante reconocer que algo está pasando con las especialidades, que en todos los campos educativos está disminuyendo su oferta. Se está centrando más en las licenciaturas, las maestrías y los doctorados. En los doctorados, Sinaloa ofrece 22 programas de doctorado, mientras que Durango ofrece 24 y Coahuila 27. Coahuila es la que tiene más programas de maestría. Y en el doctorado, Sinaloa ofrece 11 programas de doctorado, Durango 5 y Coahuila 4. Aquí, Sinaloa supera por más de la mitad de programas que tienen Durango y Coahuila, lo supera Sinaloa con 11 programas, es el que tiene más elevado el número. Bueno, aquí lo que hicimos es, esta es la tercera parte. En primer lugar, aquí en esta segunda parte nacional, en la primera parte nacional nos da las bases para profundizar en estos 3 estados. Y en esta misma segunda parte hacemos un análisis por las tendencias que están formando estos estados. Si nos vamos a todos los programas de educación que se están formando
y que los representamos en la tabla 5 en licenciatura, veríamos que estamos impactando más en formar profesionales de la educación secundaria. Aquí Durango tiene 26 licenciaturas de secundaria. De aquí a 5 años, Durango va a tener más programas o más egresados de secundaria que de educación básica y de posgrado. Tenemos que hay una atención media en programas como educación y ciencias de la educación, en educación primaria, en educación preescolar y en educación especial. Todas las demás áreas que están abajo se están atendiendo de una manera baja. Cuando las están por las de la información y comunicación, por todo lo que es las educaciones artísticas, musicales, en valores, etcétera, casi no se están atendiendo. Educación bilingüe, aunque las lenguas vienen muy fuerte en las tendencias, las orientaciones de los planes de estudio no le están dando un peso importante. En los estados, en la especialidad, en los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila, lo que vemos es que tenemos una especialidad en inglés, una en docencia. La de inglés la tenemos en Coahuila, la de docencia la tenemos en Durango y de asesor pedagógico en Durango también. Quiere decir que igualmente las especialidades están centradas en Durango y Coahuila y coincide con el dato inicial que en Sinaloa no tenemos especialidades orientadas al área educativa. En relación a las maestrías, tenemos que 37 programas de maestrías, que es la ponderación más alta, están formando profesionales en educación, pero con una visión general. Y tenemos una ponderación baja en todas las demás disciplinas, en donde está educación básica, competencias, tecnologías, psicología educativa, educación especial, psicopedagogía, planeación, gestión y desarrollo educativo, y esto nos impactará en los próximos años, que los especialistas van a ser escasos en estas áreas. Igualmente, en los planes de estudio de doctorado, tenemos 7 en ciencias de la educación, sumando los 3 estados, y 5 en educación en general. Se percibe la misma tendencia a formar posgraduados en un área general de la educación y se está atendiendo de manera baja la formación en las otras especialidades. Ahora, si hacemos en la tercera parte, lo que hicimos fue un análisis de ejes curriculares de los planes de estudio. Aquí tomamos como muestra 3 planes de estudio de licenciatura en educación y lo que hicimos fue agrupar las materias, el número de materias de acuerdo al área del conocimiento o eje curricular. Encontramos que en los 3 planes de estudio de licenciatura en Sinaloa se está atendiendo más la formación en didáctica, en pedagogía y en docencia. Y también tiene una atención alta metodología de la investigación. Tiene una atención media psicología y todos los demás ejes curriculares tienen una atención baja. Esto también va a repercutir en los resultados de los profesionales que vamos a tener de aquí a 5 años. En la tabla 10
lo que vemos es la situación de las licenciaturas que se analizaron como muestra en el estado de Durango. Vemos que está centrado en formar profesionales en docencia. Se está atendiendo la formación en didáctica, en pedagogía y docencia. La psicología tiene una atención media, todas las demás áreas del conocimiento, incluyendo el inglés, que viene muy fuerte para todos, tiene una atención baja. En la tabla 11 están los ejes curriculares en una muestra de 7 planes de estudio de licenciatura en educación en el estado de Coahuila. Coahuila está atendiendo igualmente la docencia y psicología educativa lo está atendiendo con una ponderación media. Todas las demás ejes curriculares que tenemos aquí se están atendiendo con una ponderación baja. Bueno, ustedes pueden ir sacando sus conclusiones de lo que está pasando en estos 3 estados. En relación a las especialidades que únicamente se encontraron, bueno, por un lado, Anuyes no reporta especialidades en Sinaloa. Por otro lado, cuando nos metimos a buscar planes específicos, sí encontramos un plan de estudios de especialidad en Sinaloa y encontramos un plan de estudio en Coahuila, y el plan de estudios reportado en Durango no los encontramos. Entonces, en estos planes de estudio se encuentra igualmente centrado en formar docentes. Y de manera media se está atendiendo la formación de administradores y de gestores en educación. Las demás áreas del conocimiento o ejes curriculares tienen una atención baja. En el caso de las maestrías, en el estado de Sinaloa, encontramos que 4 planes de estudio a los que analizamos sus ejes curriculares están teniendo una atención alta en lo que es metodología e investigación educativa. Aquí están formando en estos 4 planes de estudio ya a investigadores, le están dando una orientación a la investigación. La psicología educativa tiene una ponderación media y aquí todas las demás áreas en donde entra evaluación, currículum, políticas educativas tienen una atención baja con sus respectivas repercusiones en el futuro. En el caso de las maestrías en Durango, hicimos el análisis de una muestra de 5 planes de estudio y encontramos que hay una ponderación alta en la formación de metodología de la investigación y de docencia. Las demás áreas del conocimiento tienen una ponderación baja. En Coahuila hicimos una muestra, un análisis de una muestra de 4 planes de estudio y encontramos una ponderación alta en formar posgraduados en el área de investigación educativa, una ponderación media en psicología educativa y las demás áreas del conocimiento tienen una atención baja. Por último, el caso de los doctorados. Hicimos una muestra de 5 planes de estudio de doctorado en educación en el estado de Sinaloa y agrupados por área del conocimiento se identifican 37 asignaturas en el área de conocimiento de metodología e investigación educativa. Se están formando doctores más en el campo de la investigación educativa. No hay una ponderación media en alguna de las áreas, se encontraron los extremos. Todas las demás áreas del conocimiento tienen una ponderación baja. Por último, Durango y Coahuila. En el caso de Durango, tenemos una ponderación alta en la formación de docentes en educación
y de psicología educativa como ponderación alta. Aquí no está alta la formación en investigadores educativos. La metodología e investigación educativa tiene solo una asignatura y junto con currículum, evaluación y teorías del aprendizaje tienen una ponderación baja. En el caso de Coahuila se estudió un plan de estudios también, este es el último, y vemos que la mayoría de las asignaturas están orientadas al área de metodología e investigación educativa, con una orientación alta, y con una orientación baja es estadística y psicología educativa. Sin embargo, pues estadística es un tema importante para apoyar toda la metodología de la investigación, igual que todas las orientaciones cualitativas. Bueno, esto es lo que se encontró. ¿Qué predomina? En licenciatura y maestría de estos 3 estados, en estos programas, predomina que se están formando más profesionales de la educación para la docencia y en las áreas de la educación en general, con un panorama amplio. En las especialidades lo que encontramos es un panorama muy pobre. Tendríamos que hacer estudios especiales a ver qué está pasando con las especialidades en el campo de la educación. Y en los doctorados encontramos que Sinaloa y Coahuila están más enfocados a formar investigadores y Durango más enfocado a formar docentes en el nivel de doctorado. ¿Y qué encontramos en general? Encontramos que tienen una ponderación alta, una formación alta, que vamos a ver sus repercusiones en los próximos años en el campo educativo, lo que son las ciencias de la educación y la educación en general. Y en doctorados a los investigadores, la formación de investigadores. Pero ¿qué está pasando con asignaturas o disciplinas como la innovación y tecnología educativa, que es una de las tendencias que viene muy fuertes? Es una atención baja la que se le está dando a través de los planes de estudio. La psicología educativa no sale tampoco muy bien ubicada. Sociología de la educación, historia de la educación, se está atendiendo muy poco. Economía de la educación, calidad de la educación, evaluación educativa, cuando estos temas de calidad y de evaluación vienen muy fuertes en los próximos años. La lengua extranjera, a pesar de que nos dicen que todos debemos de dominar una segunda o tercera lengua extranjera, no se está atendiendo en los planes de estudio que analizamos, o se estará atendiendo de alguna otra manera que no viene reflejada en los planes de estudio. La educación en competencias, la educación especial, la psicopedagogía, la planeación, administración y gestión y desarrollo educativo y las teorías del aprendizaje salen con una ponderación baja. Quiere decir que estas áreas las debemos atender en nuestros planes de estudio. Ahora, las tendencias, retomando a Perrenaud, me regreso a Perrenaud, retomando a Perrenaud con las disciplinas olvidadas, tendríamos que ver cómo reforzamos desde los planes de estudio todo lo que viene como el cuidado de la paz, del medio ambiente, de la racionalidad de recursos, del incremento de la población, el incremento de los años de vida de las personas, la atención de los adultos mayores y todo lo que sería todas estas tendencias que va a profundizar el doctor Jaime Vázquez. Aquí la recomendación sería apoyarnos un poco en las aportaciones de Tardif, que Tardif dice que hay que desarrollar saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes profesionales y saberes experienciales, no dejarle todo nada más al plan de estudios.
Sin embargo, cabe señalar que las CIES deben hacer una profunda reflexión sobre las orientaciones de sus planes de estudio para atender los saberes ausentes y olvidados en el currículum y fortalecerlos a través de las innovaciones curriculares, apoyados, por ejemplo, en el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, en los ejes transversales, en la flexibilidad curricular, etcétera. No obstante, si bien es cierto que un gran compromiso es de las instituciones educativas y de sus programas educativos, el principal compromiso debe de ser de los estudiantes, ya que nadie va a aprender por los estudiantes. Todos podemos poner nuestro máximo esfuerzo, pero el estudiante es el único responsable de su aprendizaje. Y bueno, yo creo que la comunidad académica de cada plan de estudio tendría que reflexionar también en cuáles son las disciplinas olvidadas en sus planes de estudio para integrarlas y fortalecer todas estas tendencias. Bueno, yo aquí me quedo y le dejo la palabra al doctor Jaime Vázquez. Lo que quisimos, los datos que presentó la doctora, es un trabajo que estamos por presentar, donde se hace un estudio a fondo de todos los programas de educación en nuestro país. Aquí ya vieron ustedes el adelanto para estos 3 estados que están presentes en este congreso. ¿Qué nos dice la información que nos acaba de dar la doctora Angélica? Ya vieron ustedes la brecha entre la realidad y lo que hacemos. El siglo XIX es muy rico en educación en este país. Creo que si revisáramos muchas cosas de lo que se avanzó entre el México independiente y el porfiriato, podríamos encontrar respuesta a muchos de los problemas que tenemos en México. Decía, hay cuestiones relevantes. Ustedes vieron, apenas son 3.7 millones de jóvenes los que están en educación superior, en un país que tiene una población joven muy grande. Según los datos nacionales andamos por el 32, 33%, pero ustedes saben que esto cambia conforme a cada estado de la República. Hay una brecha muy grande de jóvenes que no están en educación superior. Segunda lectura, la educación, como ya sucedía en el siglo XIX, se está especializando como una actividad de las mujeres. Esto tiene mucha relevancia en lo que se llama el siglo de las mujeres, como vamos a ver más adelante, pero tiene que tener también una gran fuerza en la capacidad que va a tener el género femenino para hacer de manera diferente también muchas cosas que los hombres no hemos podido realizar. Los invito a que hagan análisis de lo que sucede entre hombres y mujeres en sus distintos grupos y van a encontrarse situaciones realmente impresionantes. En la universidad a la que yo pertenezco, ya más o menos el 60% es población de mujeres. Hace 20 años era una situación inversa y se va viendo de manera muy acelerada. Las posibilidades de deserción de un joven, de un hombre, son 3 veces a la de una mujer. Pero todavía nos hace mucha falta en términos de derecho de las mujeres, remuneraciones, acceso al empleo, primer hijo, etcétera, 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 que nos plantean un reto muy importante que además las mujeres van a tener en la formación de los niños mexicanos. Ahí es donde se crea cultura. Otro dato, ustedes vieron, solamente son 330 y tantos mil jóvenes los que están en posgrado en México. Es una cantidad irrisoria para un país de más de 100 millones de habitantes, donde estás hablando de una sociedad de conocimiento. Y tercera lectura, que aquello que es nuestro currículum sigue siendo de manera inercial muy tradicional. No vamos a entrar en esta discusión porque es un motivo de otra plática, pero lo podemos confrontar con un análisis como el que hace Barreto sobre las tendencias curriculares a nivel mundial, que son los que ustedes tienen en pantalla. Como ya las vieron, ahora vamos a analizar cada una de ellas. Ahí. Por acá. Ya está. Primero veamos la tendencia en la formación de recursos humanos. La práctica educativa, ¿sí?
movernos del problema teórico del currículum y producir argumentos que sustenten la práctica educativa, ¿sí? Que nos lleve a procesos de cooperación, cogestión, enfoque de competencias y planeación estratégica. Vamos a hablar básicamente de la autogestión y de la cogestión de conocimiento. Le decía a Jaime hace un rato, cuando yo doy clases, cuando me siento con directivos o cuando estoy en un espacio como este, digo, ¿y qué van a ver en mí los muchachos cuando ellos tienen en redes sociales a personajes como Dross o a Wherever Tomorrow que siguen 6 millones de muchachos? ¿Qué hacemos para hacer atractivos los procesos de educación? Tenemos que irnos a la antropología educativa. ¿Cómo recuperamos y hacemos atractivo el momento de la clase? ¿Por qué seguimos teniendo las clases de 2 horas o de 1 hora? ¿Saben que el nivel de atención ahora son de 10 a 15 minutos y después andamos en otra cosa? Y más o menos en los 16 años en adelante, quizás hasta los 60 y tantos, porque no creo que después da para mucho, todos los seres humanos, hombres y mujeres, según los estudios de fisiología, están pensando en otra cosa y entre ellas la que tiene prioridad es el sexo y no estamos pensando en aquello que estamos recibiendo. Son estudios, no me digan que aquí son diferentes en Sinaloa. Segunda tendencia, flexibilización curricular bajo diferentes modalidades. Decía, las clases son de 10 minutos. Ustedes ven Khan Academic, pueden ver los MOOCs, pueden varias cosas, incluso los cursos cortitos que hay en YouTube y no tardan mucho tiempo. ¿Cómo llevamos distintas modalidades en el aprendizaje? Es hasta paradójico que sigamos dando clases tradicionales cuando los muchachos todos están con su smartphone o pueden tener una tablet, un dispositivo, e incluso los profesores nos apoyamos en eso. Y llegamos y lo damos lo mismo. Por ejemplo, esto es una pésima exposición de innovación educativa porque estamos apoyándonos simplemente en una presentación. La coexistencia de distintas modalidades de aprender que nos lleva a la personificación, personalización del aprendizaje. Esas cuestiones ahora son posibles. Tercera tendencia, a la hibridación o convergencia de especialidades y a la profundización de herramientas intelectuales. La velocidad del conocimiento. Es impresionante la manera en que se mueven las cosas. Cuando uno da clases a grupos muy pequeños, los muchachos ya te están rebatiendo lo que estás diciendo porque están conectados con el último paper. Te pueden estar cuestionando las cosas, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar no a la velocidad propiamente de lo que es lo último de conocimiento, sino a ese reacomodo que tiene que ver para entender sobre todo la complejidad de los procesos sociales. Y esto tiene que ver con el siguiente punto, las visiones inter, multi y transdisciplinarias en la construcción curricular. Creo que eso es de lo más importante que ha sucedido en los años recientes y que nos lleva a problemas que ya los griegos, ¿sí?, nos planteaban, ya los budistas también lo tenían muy claro hace 2600, 2500 años, ¿sí?, y que son importantes en el sentido holístico de los procesos sociales, de las características y de las dinámicas que tenemos en términos de encontrar esos componentes transversales que hacen importante al conocimiento. Y ya lo decía la doctora Angélica Valenzuela, tendemos mucho a la generalización, tenemos como demasiadas especializaciones, pero eso no significa que estemos siendo sistémicos en los procesos de comprensión. La tendencia del uso de las TICs en distintas aplicaciones, que ya también un poco señalamos hace un rato, y que lleva sobre todo a nuevos roles docentes. Que eso es lo más importante, la capacidad de reaprender de todos. Recuerden que esta se considera también como una de los pilares de la educación, el reaprender, una deconstrucción de conocimiento y volver a desarrollar ciertas capacidades. Y eso nos lleva sobre todo a un gran reto. ¿Cómo vamos a resolver la diferencia de edad que tenemos entre profesores y estudiantes? Por pura madurez biológica, en México ya muchos profesores no estamos en los 30 y los 40.
Cuando nosotros nos formamos, cuando se formaron ustedes como profesores, la diferencia de edad que tenían con sus docentes era muy cercana. Ahora es muy grande. ¿Cómo cierras la brecha? ¿Sí? Pues tienes que hablar y tienes que reconocer estos lenguajes, ese nuevo código cultural que está planteándose en los jóvenes. Lo peor es rechazarlo, es desconocerlo, y entonces tienes que tener un proceso de acercamiento. Y las tecnologías simplemente son un medio, no un fin, y que vale mucho la pena conocerlo. La promoción del desarrollo humano, así como el fortalecimiento de la ética, algo de lo que nos hace mucha falta en este país. Es impresionante los niveles donde ubican a México en cuestiones como de corrupción, de transparencia, etcétera, que son fundamentales en lo que se considera hoy una sociedad abierta, un gobierno abierto, una sociedad participativa. Ahí es, como le decía Jaime, donde uno mide dos cosas fundamentales: el lenguaje y las matemáticas. Yo, como economista, relaciono las matemáticas con las tendencias de las jóvenes en embarazo temprano. Y entonces saco la correlación de embarazo temprano con nivel de conocimiento. ¿Creen que hay muchas diferencias entre una niña que dejó la primaria y la que va a la preparatoria? Sorpresa, no hay grandes diferencias. Entonces, ¿hay empoderamiento de lo que significa saber contar? No, ni siquiera sabemos contar nuestro periodo. Tendencia a elaborar currículos que incorporen pedagogía por proyectos. Vamos a ver un caso muy rápido, el caso finlandés, que nos plantea una situación totalmente diferente de cómo podemos hacer la pedagogía y los procesos de discusión que deben de salir en el aula. A la escuela, al aula, ya no vas a aprender. A la escuela, al aula, vas a debatir. Así que el que no estudie en la casa, creo que tiene poco que hacer para que el maestro le esté recitando lo que debería de llevar en sus procesos. Y no es nada más estudiar en la casa, sino es ser consciente de esa realidad que vivimos cada uno de nosotros. ¿Y eso qué rompe? La rigidez escolar, ¿sí? Estimula el sentido crítico, propicia una actividad colectiva, ¿sí? La gestión comunitaria, y nos vincula con nuestra realidad, que es una de las cuestiones que desgraciadamente estamos dejando a otras instancias y perdemos con ello una cuestión fundamental, que es la conformación de capital social. Capital humano no es lo mismo que capital social. Capital social es la capacidad que tiene una sociedad de organizarse, de participar, de tener una voz, de tener una presencia en las tomas de decisiones de su país. Reformas inclusivas a través de la formación para el compromiso social. Antes decíamos capacidades diferentes más o menos en toda sociedad son el 10% de la población. ¿Qué hacemos para incorporar a esas personas con capacidades diferentes? Pero ¿qué hacemos para incorporar a las jóvenes que tienen familia a muy temprana edad? ¿Qué hacemos para darle sentido a aquellos hombres que truncaron sus estudios? ¿Qué hacemos para llevar a la población adulta? ¿Qué hacemos con toda esa población tan grande en México que está en manos de las adicciones, ya sea de drogas o de alcohol? ¿Qué estamos haciendo por la inclusión? Es uno de los temas fundamentales que tiene que ver con las tendencias curriculares. Manifestación del currículum oculto al currículum en acción. Esta es una de las más importantes. Experiencias educativas no previstas, nuevos espacios de aprendizaje, retomar aquello que hacemos en investigación educativa para propiciar una mayor evidencia del oculto, ¿sí? Generar ideas, propuestas que salgan desde la cotidianidad y nos lleve a la solución de problemas académicos. Y finalmente, la tendencia a la revisión y actualización permanente de las ofertas de titulación en las universidades y el perfil de quienes se forman. ¿Por qué las cosas tenían que ser tan lineales? Hablamos de licenciado en educación y en otros países no existe un licenciado en educación, como tampoco existe un licenciado en economía como lo tenemos en México, ¿sí? Hay una cuestión que está cambiando hacia esta integración curricular, a este compromiso de lo curricular con el entorno y a una parte que sí toca a los docentes, el compromiso con la titulación y la formación de sus estudiantes. Recuerdan, decimos, 36% de los jóvenes están en educación superior. ¿Saben más o menos de cada 100 jóvenes cuántos concluyen sus estudios de manera en el tiempo? Ni siquiera llega a un 25%. Veremos el dato más adelante. Lo que está haciendo interesante ahora la labor docente es el compromiso
con la formación de calidad, con la conclusión de los estudios de sus estudiantes. Seguramente en la pedagógica hay deserción. Sería importante conocer cuáles son los programas de retención que están teniendo en sus instituciones para llevar a algo que significa un esfuerzo social muy grande, que es formar a estos jóvenes. Vamos a ver algunas cuestiones de los nuevos retos. ¿Dónde están los nuevos retos? Y conforme fue la última plática que tuvimos en Puebla, vamos a finalizar con que el futuro no es lo que viene, sino el futuro es lo que está sucediendo ya en estos momentos. Ustedes tienen en la lámina, ¿sí?, un trabajo, es un resumen de varios trabajos que se han realizado por sociólogos, economistas, y uno sobre el trabajo de la publicación inglesa de Economist, que se plantea el mundo al 2050, ¿sí? Y quiero aquí decir algo que es lo que nos ha pasado y que platicaba también con el maestro. Pareciera ser que en México ya no existe largo plazo, ni existe mediano plazo, existe nada más el momento presente. Eso para ciertas cosas de la vida es importante. Para fines de construir una sociedad y construirnos un proyecto de vida es totalmente absurdo. El gran secreto del mundo actual no es el diseño, es retomar una planeación prospectiva, una mirada de largo plazo. A mí me tocó encabezar en la universidad, hacer en la universidad un proyecto de cambio. Hicimos el primer examen de admisión selectivo para los jóvenes en 1993. Fue todo un triunfo para una universidad como la nuestra. Selectivo con una institución muy reconocida, que es el College Board, que es el que hace el examen de admisión. ¿Saben en qué año lo hizo Japón? Exactamente 100 años atrás, 1893. El primer plan de Japón de educación fue de 50 años. ¿Saben cuál es nuestra planeación máxima que tenemos en este país? Si es a nivel federal, 6 años, si es a nivel de gobierno del Estado, 6 años, pero si es a nivel municipal, 3 años. Y si estamos bajo una responsabilidad directiva en educación, por el tiempo en que esté. Eso no puede ser. No te lleva a ningún lado porque es un reseteo constante, un destruir de manera constante lo que puede ser una perspectiva. Así lo que quiero insistir acá, lo que queremos dejar sembrado en su cabeza, es que eso que llamamos largo plazo y que son tendencias, también está lleno de situaciones aleatorias que debemos de tener presente. ¿Qué es lo que más o menos está en tendencias o lo podemos avisorar? Tardamos muchísimo tiempo en llegar a 1.000 millones de habitantes en el mundo. Tardamos ahora muy pocas décadas en superar, casi una década en superar cada vez 1.000 millones. ¿A dónde estaremos en el año 2050? En casi 9.000 millones, o superaremos los 9.000 millones de personas en el planeta. Habrá cambiado algo fundamental para el mundo, que es la población de adultos mayores. Y créanme que no va a ser agradable estar de adulto mayor en un país que no tenga capacidades de desarrollo, que estar en uno que tenga las condiciones. Mayor esperanza de vida. Ya se habla de conceptos como la mortalidad. ¿Qué significa la mortalidad? Que va a ser difícil que te mueras. Si ustedes vieron el discurso que dio el presidente Obama la semana pasada, o tuvieron referencia de él, planteó un reto para Estados Unidos, como lo hicieron en los años 60 cuando llegaron a la Luna. Y su reto es que en poco tiempo, estamos hablando de 10, 15 años, se tengan las vacunas que cubran la mayor parte de los tipos de cáncer en el ser humano. Pero, ojo, ¿a dónde está creciendo el cáncer en el mundo? En los países emergentes como el nuestro. ¿Cuál es la población más vulnerable de padecer cáncer en México? Las mujeres. Ven otra vez por qué el tener claridad sobre qué estamos haciendo, sobre los procesos de formación en los niños, es fundamental para construirnos una sociedad diferente. Aumento de sobrepeso en las personas. Me ha llamado la atención que en el norte tenemos en todo el país tenemos sobrepeso. Creo que pocos saldrían librados si nos ponemos a la báscula, pero ojo, la mayor población de sobrepeso en este país son los niños.
¿Saben lo que es tener diabetes a los 25, 28 años? ¿Tener insuficiencia renal a los 35 años? Es destrucción de la familia, de un proyecto de vida y de las finanzas públicas. Tenemos que decirlo porque eso cuesta. ¿Y quién va a ser el sostén de esos grandes esfuerzos en una sociedad como la nuestra? El compromiso con el cambio climático debido a cómo estamos compuestos en el planeta. Otra vez, los días recientes se estableció en París el Acuerdo de París, que parece ser que va más allá de lo que se hizo en Kioto, pero cuando uno lo lee a fondo, realmente estamos combatiendo en una sociedad de consumo las capacidades de explotación del planeta. No, porque están asociadas al consumo. No solamente es la industria manufacturera, sino también es el consumo de alimentos que tiene el ser humano. Es meter un montón de alimentos a las vacas, a los cerdos, lo que tiene una producción muy alta de dióxido de carbono en el mundo. Nuevas formas de energía para mover el mundo, ¿sí? Allí estamos hablando de que viene el siglo de ¿qué? De la física, de las matemáticas, de la química, no. Estamos en el mundo de la biología. Esa es una de las cuestiones más importantes y que tiene este país, una biodiversidad de las más importantes del mundo. Y enfrentamos una nueva economía. Si ustedes ven la distribución de los 9.000 millones de personas, 5.300 millones estarán en países emergentes. Un cambio muy fuerte en los sectores productivos. Ya estamos en otra revolución industrial donde dejamos la industria y nos vamos al concepto, al conocimiento, a la información. Una clase media que puede expandirse, o como son los últimos datos de Oxfam, nos podemos caer en la desigualdad. Anteriormente, más o menos, 400 personas tenían la mitad de la riqueza del mundo. Hoy son 62 grandes empresas los que tienen la mitad de la riqueza del mundo. 62 personas tienen toda la riqueza que pueden generar 3.600 millones de personas. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? Vuelvo a regresar a lo que es fundamental, es entender, comprender, ¿sí?, lo que significan los procesos de desarrollo del hombre. Y aquí viene algo que nos preocupa y que ya está sucediendo en México. Ir a la clase media en México es dejar la educación pública, es moverte a la educación privada. Y es mejor realmente, al menos los datos que nos dice PISA y toda la estadística, no hay grandes diferencias entre llevar al niño a la educación privada o a la pública, ¿sí? Es decir, eso es lo bueno, en general somos malos en todos los niveles, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Es una transferencia que hacen las familias, y yo preguntaría a los profesores, porque sucede en la universidad, tú les preguntas, ¿a dónde vas a mandar tu hijo? Pues a una escuela privada, ¿no? Porque ahí sí enseñan, ¿no? Ahí se aprende. Ya vimos que no es cierto. Pero véanlo en términos de las transferencias económicas que hacen las familias para sostener ese tipo de instituciones. Es algo que dejamos, pero no es la transferencia económica lo más importante. Cuando ustedes como profesores, los que son hijos de profesionistas, dejan la educación pública, lo que están haciendo es restar la voz de capital social para tener mejor educación. No es que pagues, es que estás quitando las capacidades que ya construyó una sociedad para tener mejores condiciones de calidad en su formación. Así pues, nos enfrentamos al constante cambio, a profundas transformaciones que han exigido, que nos están planteando nuevas formas de educación. Pero esto ya sucedió en todo el mundo, no. Jeffrey Rifkin, que es uno de los autores de economía más prestigiados en los Estados Unidos, en su último libro dice que platicando con educación en Estados Unidos, dice, estamos haciendo, todo su currículum no sirve. Si quieren replantearse cosas diferentes, vamos a hacer cosas diferentes que permitan centrarnos en los entornos de aprendizaje que propicien conceptos muy viejos, como son la justicia, la equidad social y la solidaridad. Vivimos entonces en un mundo bajo presión, ¿sí?,
donde las tensiones son cada vez más fuertes, donde esta generación, la que está viva, toca decirte, pues resulta que en el norte de México los calores ya llegaron a 50 grados cuando nunca se tuvieron, cuando una inundación puede devastar una población, donde situaciones sociales que ahora también los estadísticos les llamaron cisnes negros, que son todo aquello que es aleatorio y que no aparece en un escenario predecible, hacen que las cosas se mueran de manera muy fuerte y nos lleva a situaciones distintas. Y nos metemos ya con el mundo de los jóvenes. ¿Es entonces los estudiantes como nosotros lo fuimos? No. Ni siquiera los chicos que están acá son como nosotros fuimos estudiantes de tipo tradicional. ¿Por qué? Porque tienen condiciones diferentes, características distintas en todo sentido. Decía, muchos de ellos son padres de familia, muchos de ellos no viven en su casa, muchos de ellos no van a poder completar su ciclo de estudios, van a entrar y salir, y otros lo que tienen es concluir lo más rápidamente posible. Requieren mucho más práctica profesional, que es algo que hemos despreciado en México, que ya en el siglo XIX, entre ellos Melchor Ocampo decía, necesitamos un país con menos abogados y más técnicos. No hemos apreciado en todo lo necesario el saber hacer. Nos gusta mucho el saber pensar, pero no el saber hacer. Y ahí hay una diferencia importantísima que tiene que ver con la competitividad. Hoy hay la necesidad de estructuras curriculares personalizadas. Ya se está trabajando en la personalización cognitiva del saber. Recuerden, a Gardner nos dijo, no solamente se aprende de estas formas, hay distintas formas de aprender y ahora es posible desarrollar esos procesos cognitivos. Aquí lo vemos. Hay quienes están tomando atención, hay quienes están escuchando, hay quienes están platicando, hay quienes están imaginando, etcétera, etcétera. Pero de todas esas formas aprendes, ¿sí? No es despreciable y hay que reconocerlas. Un concepto de flexibilidad en tiempo, espacio y medios. Los docentes no tenemos, ni tenemos por qué tener todos los conocimientos, ¿sí?, necesarios en la formación de los niños. Y otra cosa, la clave no es el contenido. Esa es una lección muy importante. No es lo que yo traiga en una estructura de plan de estudios y te digo, María, José, Carlos, Juan, Marta, esto es lo que te tienes que aprender, esto es lo que te hace distinto. No, es cómo llevas ese aprendizaje a tu cotidianidad y lo enfrentas con la realidad que tienes de vida. ¿Qué dinámicas hay para el aprendizaje? Estas tres cosas, el primero es la vida cotidiana de los jóvenes mexicanos hoy en día. Es algo que trabajó Adrián de Garay y que también hemos hecho en la universidad bastante tiempo. El recorrido y la vida en la universidad. De entrada ya vean ustedes lo que es el mundo de los jóvenes mexicanos. Después el recorrido. ¿Qué significa el recorrido? Véanlo. Solamente el 6% de los jóvenes en universidad en México concluye los estudios en el tiempo informa que están establecidos. Puebla tiene una de las tasas más altas en términos de esfuerzo educativo para generar mayor cobertura, pero es proporcionalmente más alta la tasa de deserción que la de creación de matrícula. Ojo, una política pública no es crear más lugares, una política pública es lograr mayor conclusión de estudios y mayor inserción laboral. Son cuestiones totalmente diferentes cuando nos sentamos desde el lado de la política. La realidad de los jóvenes, entonces, rezago, deserción, baja eficiencia terminal. ¿Y qué tienes en la universidad? ¿Qué tienes en la pedagógica? Procesos de aprendizaje que tienen que ser diferentes. Desde la obtención de hábitos de estudio, del trabajo fuera del aula, el sentido de pertenencia, el conocer un programa de asignatura, los objetivos por clase, la forma en que interactúan los jóvenes, etcétera. ¿Qué significa, por ejemplo, que el estudiante tenga el programa de asignatura? Es empoderarse de algo, es saber cómo lo vas
a evaluar cuál es su sentido de participación, ¿sí? Y cuál es su capacidad de intervención en su proceso. Véanlo ahí a decisiones de vida. ¿Quién de nosotros es consciente de los compromisos que establecen los políticos? Que establecemos en nuestra comunidad, que establecemos como directores, como directivos ante los demás. Esa es una gran diferencia, porque tendrías de tener metas más fácil de alcanzar, más logrables, pero no desde tu esfuerzo de decir algo, sino de convocar y de construir algo diferente. Ese empoderamiento es muy importante. Ven ustedes algo muy, ya me voy a apurar porque creo que ya están cansados. Vamos a ver caso de Finlandia en educación. Esto pasó hace 2 meses, 3 meses. Adiós materias, ya no hay materias. Se acaban, aquí es para allá. Se acaban las clases tradicionales bajo el sistema de asignaturas y no existe más docente frente al grupo. ¿Se lo imaginan? ¿Te imaginas a un docente que ya no esté frente a ti? ¡Padrísimo! ¿Saben qué quería? ¿Qué haría? Que le quitas al docente esa gran presión de decir, ¿sabes qué? Estoy yendo si voy. En las universidades medimos a los profesores, y seguramente ustedes, por las horas que están frente a grupo. Y además dicen, un profesor de tiempo completo se tiene que chutar 20 horas frente a grupo. Terminas loco. Si lo vemos desde el lado tradicional. ¿Qué es lo que está planteándose en Finlandia? Un método, ¿sí?, de aprendizaje, donde son por proyectos temáticos, donde el alumno se apropia del proceso de aprendizaje, donde estos niños participan en la planeación, investigación y evaluación, con un pensamiento transdisciplinario, trabajo colaborativo y el doctor como coach. Bueno, eso es tan lejano. Finlandia es un país muy pequeño, no tiene la complejidad y no tiene muchas de las situaciones que tiene México, pero tiene su realidad, una realidad climática bastante adversa, por cierto, ¿sí?, con unas características también en términos de cómo, de su idioma y de cómo están insertos geográficamente. ¿Qué nos dice? Que vale la pena ver qué están haciendo otros, porque al final de cuentas, el Aurelio Nuño de estos días es como más inteligente que cuando llegó, perdón, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque está diciendo, ¿sabes qué? Y el tipo estudió en Oxford, ustedes saben, estudió en Inglaterra, y estudia en Inglaterra cuando se hace una gran reforma educativa allá, que es un white paper, y nos dice Nuño, vamos a darle a las escuelas la capacidad que organicen sus calendarios. Créanme que eso es un gran avance. Es un pequeño, gran avance. Que los grandes avances siempre se hacen por pequeños pasos, no creo que por grandes cosas. Este es interesante, porque debe plantearnos formas distintas de organización. Bueno, esto ya mucho más rápido. Esta era una cuestión que me parecía muy importante. Decía en la última sesión un docente de la pedagógica fue el estado de Michoacán, nos decía con razón que hablamos mucho de futuro y cuál es la realidad que tienen nuestros jóvenes. Yo creo que no hay mucha distancia. Cuando hablamos de futuro es una imaginación, decíamos, lo vemos a nivel de tendencias, ¿sí? Pero ese presente ya es el que viven los jóvenes, ya está ahí. Véanlo en términos de oportunidades de empleo, de construcción de un proyecto de vida, de participación, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a una manera diferente de ver la educación. Esta es la educación que deberíamos de llevar, creo, en México, que tiene que ser muy equitativa el ingreso, que tiene que comprometerse cuando busque disminución de deuda externa. ¿Por qué deuda externa? ¿Por qué lo pongo? Entre deuda interna y externa, México debe casi 400,000 millones de dólares. Es decir, ustedes, sus hijos y sus hijos de los más niños están endeudados. Esas son extracciones que siempre tenemos para poder enfrentar compromisos. Cuando de repente por las locuras que está pasando en la economía mundial se deprecia nuestra moneda, véanlo en términos de un esfuerzo que pueden hacer ustedes por viajar, por llevar a sus hijos a estudiar al extranjero, etcétera, etcétera. Esas cuestiones
No las hemos logrado superar desde el siglo XIX, ¿sí? Tienes una moneda inestable, una economía que no tiene su capacidad potencial de crecimiento, que no absorbe empleos, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de la primera lámina? ¿Quién nos va a venir a salvar? Nadie. ¿Creen que nos van a igualar el peso con el dólar? Bueno, sí, ya lo igualamos, porque dicen que 20 pesos es igual a $1. Es el nuevo tipo, ¿sí? Pero no es así. Si queremos un cambio, no es así. Inclusión. Nos hace falta una inclusión en este país real, ¿sí? Somos como muy solidarios de manera imaginaria y realmente nos comportamos de manera muy distinta en los procesos. Una cultura económica y financiera. Diversificación de la oferta, que tenga que ver más con terminales que con crear, ¿sí?, cuestiones muy generales. Calidad, altos estándares de calidad, que aquí yo no le temería la evaluación que está sucediendo. Yo lo que reclamaría es que la transformación, la reforma educativa no es una reforma laboral. Esa es una arista. Lo que México necesita es un código cultural diferente en los procesos educativos que tenga compromisos ¿con quién? Con el gobierno de sus políticas públicas, con los profesores, como en su rol de facilitar el aprendizaje, de los estudiantes y de las familias. Porque qué cómodo es en México que agarra a la familia y te avienta al chamaco en el preescolar con temperatura, o que te lo deja y no lo puedes reprobar, o que no lo puedes cuestionar, etcétera, etcétera. Y qué fácil es ser, digo, no creo que sea fácil, pero en los muchachos, como caer en la depresión, en la baja autoestima y no comprometerse. Ese es un tema que tenemos que trabajar. Inserción laboral, la reducción de la migración y la fuga de cerebros, que ya está sucediendo, al menos la migración. Mucha gente de esta parte del país y del centro, que es Oaxaca, bueno, Michoacán, etcétera, migraba mucho. ¿Qué está sucediendo? Ya no tienen la capacidad de recepción. Y si ven además los discursos del candidato republicano, que de una manera hace transparentes las políticas de migración que tienen los Estados Unidos. El primer país que coloca migrantes en Estados Unidos es India, ya no es México. Pero la diferencia educativa entre los hindúes y los mexicanos es abismal. Y, otra vez, el tema de las competencias. Nos vamos a saltar esta parte, porque creo ya lo vimos, y nos ponemos en esta. Ahora sí, chamacos, ¿qué es lo que quiere el país de ustedes? ¿Están dispuestos a esto? ¿A tomar riesgos? ¿A no esperar que nadie les resuelva las cosas? ¿A asumir compromisos? ¿Están dispuestos a pasar de una mente imaginativa a una mente creativa? ¿Del idealismo a lo que es la realidad? Las hormonas tienen su ciclo, a todos nos pasa, pero hay que superar la hormona, no se pueden quedar ahí. El reto de cambiar es actuar. Solamente así, nada pasa sentado. ¿Sí? Mayor responsabilidad con su entorno. Nosotros no lo hicimos bien. Toda conclusión de las generaciones 60, 70, 80 va a decir que no hicimos las cosas bien, pero ¿tienen que ser iguales como lo hicimos nosotros? No. La movilidad del talento y la organización. Es fundamental moverse, atreverse a salir. Deberíamos de tener un programa de movilidad en México que va a llevar a los profesores formados en Sinaloa a Chiapas, y a los de Chiapas al Distrito Federal, y a los de Puebla otro número porque nadie nos quiere, ¿verdad? Pero tenemos que arriesgarnos a eso. Es que es cierto, dicen en Puebla, hay un chiste que dicen que Puebla es la ciudad más bonita del país, salvo por los poblanos. Pero atreverse a la movilidad, del talento y de la organización es fundamental, ¿sí? Yo por eso reconozco el trabajo que hace aquí el maestro Abelardo, su rector, los profesores que he conocido, el maestro de Coahuila, porque esa fuerza de insistir cómo cambian las cosas, ¿sí? Y eso requiere el siguiente punto, que es estar comprometidos y dar resultados. Si no damos resultados, que es lo que no queremos en la evaluación de repente, ¿sí? Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de procesos sociales.
Eso es lo que no nos gusta como país. Vean cómo brinca el presidente cuando aparece algo y dice, pero ya somos en esto, estamos bien. ¿Sí? Pues no estamos bien, en general no estamos bien. No hemos dado resultados que este país necesita para que su gente tenga una vida digna. Eso es la realidad. Del ingenio a las cualificaciones. Es bien ingenioso los chamacos. Ahora pasamos los exámenes por WhatsApp, ¿sí? O decimos en México, todos los solucionamos por un alambre. Imagínense que cualifiquemos todas las potencialidades que nos da el alambre y que nos dan las posibilidades de innovar en las redes. Son cuestiones realmente diferentes. Familia transformadora en roles y relaciones. Esto es algo que está pasando. Lo que fue la conformación de la familia, que apareció por ahí del siglo XVII, está en un cambio fundamental. Yo no digo para bien, para mal, simplemente es un cambio. 3, una de cada 4 mujeres en México sostiene totalmente la familia. Hasta vean, los hombres somos cobardones porque hacemos nuestras artimañas y corremos. ¿Cuántos no corren? ¿Cuántos no se van? ¿Y se van por qué? ¿Por impotencia? ¿Por falta de pertenencia? Aquí el maestro en Coahuila, vi recientemente un pueblo que está entre Piedras Negras, por ahí cerquita, es el que tiene la tasa de suicidio más alta del mundo. Más alta del mundo, y son hombres. De cada 10 suicidios son 2 mujeres y 8 hombres. Y México está aumentando de manera fundamental en ese sentido. Las tasas de divorcio ya casi están iguales a las tasas de matrimonio, y cuando vemos la duración de los matrimonios es totalmente diferente a como se vio anteriormente. ¿Y eso es malo o es bueno? Yo creo que ni uno ni otro. Son cosas que pasan, son las realidades que se tienen. Pero entonces la familia tiene un sentido diferente. Derechos de género, que ya decía hace un rato. ¿Sí? En la última sesión pusimos cuando México votó por primera vez las mujeres, después de la década de los 50. Apenas después de la década de los 50 les dimos ese reconocimiento. Y en un país de Arabia, de los Emiratos, acaba de presentarse por primera vez el voto de las mujeres. Imagínense qué absurdos y qué tonterías tenemos de organización social. Y finalmente, una evolución política y espiritual. ¿Por qué pongo esta? ¿O por qué insistimos en esta? Evolucionar de manera política es tener un sentido de pertenencia y de participación muy distinta a cuando solamente somos sujetos pasivos de lo que sucede. Cuando la cultura nos la da la televisión y no los libros. Cuando escuchamos más lo otro de lo que sucede. Cuando cerramos nuestra puerta y ponemos toda nuestra oscuridad y fuera somos otras personas. Creo que México necesita quitarse muchos mitos y muchos tabús. Y uno de ellos también es el crecimiento que cada persona debe tener en su sentido espiritual, que no es propiamente el religioso, es la relación que tenemos con un mundo y con un universo. ¿Y con qué terminamos? Esta cita que sigue del doctor Amartya Sen dice lo siguiente: debemos de continuar luchando por una educación para todos. Y eso es lo que le está tocando a ustedes, jóvenes, como formarse. Van a atender a la parte más sensible, que son los niños y los jóvenes. Pero también debemos enfatizar la importancia del contenido de la educación. Tenemos que asegurarnos de que la escolarización sectaria no convierta la educación en una prisión, sino que se convierta en un pasaporte al extenso mundo como debe ser. La educación puede ser gran libertador de la mente humana, con muchos beneficios indirectos, económicos, políticos y sociales. Y otra vez, tener dominio sobre el lenguaje, tener dominio sobre la palabra, tener dominio sobre el pensamiento matemático es lo que hace a la mente libre. Es lo que permite, lo que ha logrado que otras sociedades sean distintas a la nuestra. No esperar soluciones divinas, no esperar que nos saquemos la lotería.
no esperar el tesoro debajo de nuestra cama. Es atrevernos a participar y a decidir por la vida que queremos. Y finalmente, es esta idea, porque quien se dedica a la educación tiene distintas convicciones y una manera diferente de participar. Yo solamente diría lo siguiente: recuerden, se crece con la fuerza de una pasión, no solo de una habilidad. Y una competencia, por más sofisticada que sea, siempre será menor que la capacidad humana para transformarnos, con un sentido de vida que nos hace ver más allá de nosotros. Esa creo que sigue siendo la fuerza de aquellos que confiamos que la clave para cambiar este país es una educación comprometida, una educación de calidad, una educación que tenga que ver con el desarrollo de las personas. Muchas gracias y estamos abiertos a sus preguntas. Muchas gracias, doctor José Jaime. No cabe duda que no estábamos equivocados cuando yo vi al doctor José Jaime, a la doctora Angélica en Puebla. Se lo socialicé a mi rector, al doctor Aniceto Cárdenas Galindo, que en su momento, cuando le hice el comentario, él, en tanto comparte, nuestro rector, esta preocupación por la formación del docente integral, del docente, del profesional de la educación capaz de reconocer y reconocerse en los contextos y en el impacto que está generando. No dudó en aceptar nuestro rector que José Jaime estuviera acá presente, que estuviera la doctora Angélica. Creo que muy merecido el aplauso de todos ustedes para recibir y agradecer la participación de nuestros panelistas. Y bueno, ahora pasamos, ya pasó el problema de la atención, del impacto del público, ¿verdad? Creo que son aportes muy significativos. Pasamos a esta parte de, en breve, que nos hagan llegar alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, con todo gusto. El doctor, la doctora, háganos llegar, por favor, las preguntas. ¿Preguntas, dudas? ¿Algún comentario? Ah, ya están, ya están. Vamos a esperar. ¿No tenemos preguntas? A ver, sí, gracias. Adelante. Muy buenos días. Gracias por el uso de la voz. Mis compañeros y yo tenemos una pregunta para ustedes. Estadísticamente hablando, ¿a cuántos años veremos nosotros el esfuerzo por lograr la transformación en la educación en México? Sabemos que es un proceso que no puede ir deslindado de nuestro marco jurídico. ¿A cuántos años veremos nosotros esto transformado? Quisiéramos que pasara rápido, ¿no? Yo creo que eso es como lo que aspiramos. Vamos a ver un poquito cuáles son experiencias internacionales en este sentido. Al menos hay dos que creo que valen mucho la pena. Corea 1960, Singapur en los años 90 y veamos uno muy interesante que fue Hungría también en los años 90. En 1960 sale un libro de un economista que fue premio Nobel, se llama Simon Kuznets, y él comparó 4 países,
Corea del Sur, México, España y Singapur. En esa época, el Producto Interno Bruto per cápita era muy similar en esas cuatro economías. Hoy Corea del Sur está en los primeros 10 del mundo, ¿sí? Muy alto tiene su Producto Interno per cápita. ¿Sabes en qué se basó? En educación. ¿Cuándo empezaron a tener resultados? Más o menos una generación y media. El caso de Singapur fue más rápido, ¿sí? Más rápido, muy interesante. Un país, por ejemplo, que tuve decisiones como esta. Como no tenían capacidad de posgrado, en Singapur no se formaba gente en maestría ni en doctorado. Agarraban a los mejores y los mandaban a estudiar. Yo creo que en México, en algunos programas bien valdría la pena hacer eso. Nos salen muy caros formar a gente en posgrado, realmente muy caros, ¿sí? Los mandas mejor a una de las super universidades en el mundo y los traes, ¿sí? Y el caso de Hungría. Hungría es el país que demuestra que puedes quitarle la aversión y puedes asumir las matemáticas como un elemento de desarrollo social, ¿sí? Lo lograron en 10 años. Decías algo importante. No vamos a la velocidad del cambio jurídico. ¿Qué es lo que hace el cambio jurídico? La historia te dice, y regrésate a tu clase de historia, Francia, Revolución Francesa, Ilustración. ¿Lo hizo el cambio del poder o lo hizo la sociedad? Fue diferente. Cuando decía hace un rato del empoderarse, de construir un capital social, y no estoy hablando de cosas extremas, capital social, posicionarse, tomar decisión, asumir la responsabilidad que tú tienes, ¿sí? Ciudadana, en ese sentido, significa hacer más cosas. Por ejemplo, exígele a tus diputados, a tus senadores, a tu gobernador, etcétera, etcétera. Somos un país descentralizado, ¿sí? Un país federal. Entonces los gobiernos estatales podrían hacer mucho más de la educación hasta esperar que haga el centro. Me decía el maestro Jaime, en la pedagógica están haciendo ya no lo que les dice el centro. Tienen mayores posibilidades internas. Por eso decía lo de Aurelio Nuño. La normativa sí es fundamental o es importante, pero creo que es más el resultado de lo que empuja el componente social, ¿sí? Y que eso tiene más sentido. ¿Qué tan factible es eso? Antier, la Ciudad de México dejó de ser Distrito Federal, bueno, hace como 4 días, perdón, no recuerdo exactamente la fecha, y se convierte en el estado 32 de este país. Fue una conquista ciudadana, ¿sí? Pues era padrísimo que en la Ciudad de México tú nombraras hasta, déjenme acordar, de la Madrid, de la Madrid, todavía nombró al jefe del Distrito Federal. Nombrabas, fíjate, los ciudadanos de allá, que son además una ciudad impresionantemente grande, no tenían la capacidad de decidir sobre su gobernante, ¿sí? A estos años lo han conquistado. Y aquí, y con eso termino, el tiempo, ¿a qué corresponde? A un compromiso, a la participación. Quizás no están las cosas como, y nunca hay las condiciones ideales para que hagas algo, nunca va a suceder de manera social. Por eso como que hay que confiar más en esos cisnes negros que en las tendencias, porque entonces es algo que evoluciona, ¿sí? Que convulsiona y que puede hacer una propuesta diferente. Y ahí que tiene mucho sentido, la capacidad de autogestión de una escuela, ¿sí? La capacidad de autogestión de una escuela, ¿qué te puede llevar, por ejemplo? A que establezcas compromisos con tu comunidad, no con el estado de Sinaloa, que es lo que nos encanta a los mexicanos. En la misión de la universidad dice, vamos a formar a las personas, a los profesionales que requiere México para su libertad tecnológica y etcétera, etcétera. Pero preguntas, ¿y qué hacemos con la cuadra de enfrente? Nada. ¿Qué puede hacer tu escuela? Es con la cuadra de enfrente, con tu comunidad, con un programa de alfabetización, con un programa de adultos, con un programa de cualificaciones, con un programa de integración, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que lo hace diferente y es lo que le da sentido. Y ojo, ¿dónde ha funcionado mejor los procesos educativos? Donde se involucran las familias, la mamá sobre todo. Un libro muy famoso de un autor que se llama Tassinari dice que el mejor predictor del éxito de los estudios, ¿saben cuál es? Ni es el dinero, ni es la posición, ni es que seas muy talentoso, es el compromiso de la mamá para impulsarte a estudiar.
Yo nomás quiero agregar que en los estudios que se han realizado en México, por ejemplo, para la formación de investigadores, se identifica que se necesita más o menos 10 años de formación para que pueda llegar a ser un investigador. Entonces, a mí lo que me preocupa es que si queremos investigadores educativos o si queremos evaluadores o gestores de la calidad o que estén atendiendo funciones de administración y gestión, lo que sale en las disciplinas de los planes de estudio es que no se están atendiendo. Y eso me preocupa porque entonces, si cuando se está dando la formación en estos puntos, se tarda, lleva todo un proceso formativo para ver sus resultados, si no se ve, lo queremos a veces solucionar con cursos cortos de capacitación y es muy precipitado procesos que llevan varios tiempo. Entonces tenemos que ver como que qué tipo de profesionales de la educación, posgraduados de educación necesitan y con qué características y reforzar nuestros planes de estudio y nuestras estrategias que van encaminadas a apoyar toda la dinámica de los planes de estudio. En el caso de los investigadores son 10 años mínimo. Hay quienes tardan más, hay quienes menos. Tenemos una pregunta aquí en la mesa, creo que va dirigida al doctor, ya lo leyó. ¿Cómo influye la educación en la disminución de la deuda externa? ¿Recuerdan una lámina donde hablábamos de la educación en la cultura financiera, la cultura económica? Pues mucha de la deuda externa no es responsabilidad de ustedes, ni mucho menos, ¿no? ¿Por qué se supone que en México su educación puede disminuir la deuda externa y la deuda interna, que es más grande? ¿Quién autoriza la deuda externa en este país? Es el Congreso, ¿sí? ¿Y quién es el Congreso? El representante de los mexicanos. ¿Ustedes autorizaron a sus congresistas a decirle el país se puede endeudar? Y veamos un caso que es interesante. Islandia, país chiquito. Hace como 8 años, 10 años, llegó a deber 30,000 millones de dólares, un país de 3 millones de personas. ¿Quién hizo ese endeudamiento y quién hizo toda esa corrupción? El gobierno. ¿Qué hizo la sociedad islandesa? Acabó con ese gobierno. Tiene una presidenta lesbiana. Y eso le quita la cuestión esa de que sea lesbiana, el que sea la mejor capacitada para echar adelante su país. No. Vean todos los atavismos que se quitaron o que no tenemos, ¿sí?, para tomar esas decisiones, ¿sí? El estar encerrado en el closet no es nada más a veces las posiciones que cada quien son suyas, ¿eh? Estar encerrado en el closet, sobre todo, es no hablar, no decir, no participar. Eso es estar encerrado en el closet. Y la otra es, ¿por qué la cultura financiera tiene que ver? A ver, de los niños, quizás preguntemos, ¿cuántos de ustedes ya tienen tarjeta de crédito? Algunos, o a lo mejor quién sabe cuántos van a levantar la mano, pero en un comportamiento normal, muchos la levantan. ¿Tienen la capacidad financiera de endeudarse? No. ¿Por qué lo hacen? Porque es fácil. ¿Tienen la cultura financiera de tomar decisiones? No. ¿Y aquello que estamos llenos en esta sociedad de consumo lo necesitamos? No. Ahí es donde quiero llegar, por eso me gusta la pregunta. ¿Es lo mismo de nuestra capacidad para la deuda externa, por ejemplo, que la capacidad para decidir embarazo?
para la capacidad de decidir la adquisición de una casa, ¿sí? Ese empoderamiento que tiene y que nace desde la educación es lo que nos permite algo que yo he discutido con varios filósofos. Yo no creo en el libre albedrío, como dice Amartya Sen. Mientras una persona no sea agente social, no es responsable de sí misma. ¿Ustedes saben lo que significa para un joven en una capacidad de decidir? Yo creo que no. En Puebla tenemos una comunidad que está en la ciudad de Puebla, que es una de las tasas más altas de jóvenes con SIDA en el país. Y claro, lo contagian a su mujer, ¿no? Hay toda una discusión de cómo debes de castigar eso, ¿sí? Yo creo que el libre albedrío que están teniendo muchos de estos jóvenes, muchas personas cuando toman una decisión, es que no tienen esos elementos. Y no estoy diciendo de manera despectiva, estoy hablando de algo que decía al final de la plática: capacidades. Si tú tienes una capacidad la puedes ejercer. Hay un estudio muy bonito de cómo cambia, en el caso de Bangladesh, dices a la gente, tú debes de 400,000 millones de dólares una parte. Acuérdense de Fobaproa. Fobaproa nos dejó a todos una deuda. Dices, no, pues yo ni la siento. Claro que sí la sientes, compañero. A los jóvenes, para que vean cómo suceden las cosas, los profesores que están acá, quizás nosotros, bueno, nosotros sí, en el caso de la universidad tenemos una seguridad social súper bondadosa. Ustedes no tienen seguridad social. No van a tener derecho a una jubilación como la tuvimos nosotros. Ustedes son fondos de retiros individuales. Eso se acabó en este país. ¿Y eso es lo mejor para la sociedad? No. ¿Y con qué se relaciona? Con la deuda externa. Porque entonces, ¿qué? Cada pedacito que tú produces de lo que tú es tu capacidad de desarrollo, te lo toma el gobierno para enfrentar un compromiso. Y entonces lo que quieres es que más pedacitos se den para el desarrollo de las personas. ¿Por qué creen que no termina la pobreza? ¿Porque somos tontos los economistas? Bueno, hay algo de eso. Pero no termina por eso, porque es asistencialista. No tenemos un modelo de combate a la pobreza sobre capacidades, porque es más fácil agarrar y aventar el dinero o repartir por condiciones de otra naturaleza que establecer un compromiso de mejores capacidades de la gente. ¿Y cómo mides las capacidades de la gente? Al final de cuentas el resultado es que la sociedad esté mejor que cuando no hacías esa intervención. Ese es el tema que tenemos cuando queremos intervenir en lo que decía el estudiante, de cómo podemos construir un proceso de cambio distinto. Lo van a dar los resultados. Muchas gracias, doctor. Les pido su comprensión por las situaciones de tiempo que tenemos. Me gustaría que nos hicieran llegar las preguntas por escrito, a reserva de que el doctor en su momento en pasillo pudiera comentar con ustedes. Los tiempos están muy cerraditos. Creo que vamos a proseguir con el programa, agradeciendo a nuestros panelistas esos aportes tan responsables que advierten el reto tan grande que tiene un profesional de la educación, cuando en realidad en estos tiempos exige cambios, exige actitudes integrales, en el sentido de que hay que tener conocimientos. Como lo ha manifestado aquí, a veces los números aparecen fríos, pero cuando están leídos profesionalmente, como lo hicieron nuestros ponentes, advierten el reto tan grande que tiene el profesional de la educación. Adelante. Vamos a solicitar respetuosamente al doctor Aniceto Cárdenas Galindo, rector de la Universidad Pedagógica de Sinaloa, tenga a bien entregar los reconocimientos de participación a nuestros panelistas.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Voy a abrevar porque por los tiempos nos quedan la danza de jaguar, con eso vamos a terminar este evento, ya están preparados el ballet, pero mientras tanto vamos a agradecer a quienes el día de hoy nos acompañan desde Puebla para enriquecer este tercer Congreso Nacional, y le vamos a entregar su constancia que a la letra dice: la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, otorga la presente constancia a la doctora Gloria Angélica Valenzuela Ojeda por su destacada participación al dictar la conferencia magistral Tendencias en la formación de la educación en el marco del tercer Congreso Nacional de Innovación Educativa, organizado por la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y realizado en la ciudad de Mazatlán los días 20, 21, 22 y 23 de enero. Educación, fuente de esperanza y transformación, firma el secretario académico de la universidad y su servidor. Muchas gracias. Sí, bueno. Con el mismo contenido se hace entrega al doctor José Jaime Vázquez López. Y al maestro José Abelardo Ríos Pérez, que moderó esta excelente conferencia.